Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión, el hermano asuncionista Hugo Fernando Morales Ballesteros nos entrega el noveno tema de formación bíblica para laicos, el periodo de los reyes y los profetas del Antiguo Testamento. Buenas noches para todos. Mi nombre es el hermano Hugo Fernando. Me siento muy contento de tenerlos acá, a cada uno de ustedes, en el noveno encuentro de formación bíblica. El tema que vamos a ver es el tema sobre el profetismo. Entonces es un tema apasionante. Vamos a ver muchas cosas y vamos a conectar todos los elementos. Pero antes nos vamos a disponer pues para nuestra oración inicial, especialmente con una lectura primero de la Biblia que normalmente hacemos, luego la oración y luego el texto bíblico. Muy bien, entonces permítanme compartir pantalla y iniciamos. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quite, ya puedes comenzar a leer. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista. Ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia. La constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos, queremos vivir tu palabra y llevarla a los demás, que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quite, escoge una frase de todas las que acabaste de leer y nos va a explicar su significado, por qué la escogiste y trátela de relacionarla con el aprendizaje que vamos a tener hoy. Te escuchamos. Bueno, la que me llamó ahorita la atención es: danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Pues necesitamos la luz del Espíritu Santo para poder entender lo que es la palabra de Dios y para poder transmitirla, el mensaje a nuestros hermanos, a todo el que Diosito nos ponga en nuestro camino. Y porque ahorita nuestra realidad está hecha un caos, y la verdad que por medio de la palabra es la palabra viva del ayer, de hoy y siempre, y por medio de ella podemos darla a entender a nuestros hermanos. Gracias, Kitty. Muy bien, ahorita sí, entonces escuchamos la oración inicial. Padre Dios, en esta noche queremos agradecerte por estos momentos que nos vamos a alimentar de tu palabra. Permítenos iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos despojarnos de nuestras emociones negativas que nos permiten alejarnos de ti. Que este encuentro que vamos a tener, que nos sea el alimento para nuestro caminar.
y también por todos los hermanos que en esta noche se integran para aprender, que ellos también sean testigos visibles de tu amor y que por medio de la oración cotidiana nos podamos acercar más a ti y más que todo podamos cumplir tu palabra, porque eso es lo que tú quieres a cada uno de nosotros como verdaderos discípulos de Dios. Amén. Les pido por favor en 5 segundos abrir sus Biblias. Mateo 6, 24 al 30. Los que no la han encontrado, búsquela por favor en sus Biblias. Y Lupita la vas a leer de una forma pausada y meditativa, es decir, con mucha profundidad espiritual. Te escuchamos. Poner la confianza en Dios y no en el dinero. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiaría a uno y amará al otro. O bien, cuidará al primero y después despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el cuerpo, el alimento, y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se puede vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? Qué poca fe tienen. Esta es palabra de Dios. Vamos, Señor. Lupita, así en 30 segundos, dime qué mensaje te dejó este texto que acabaste de leer. Te escuchamos. Pues que confíe plenamente en Dios, que no me esté preocupando por el dinero, por las enfermedades, por tantas cosas que en el mundo nos absorbe, y que ponga todo en manos de Dios, que Él finalmente resuelve. O sea, y eso es una muestra de día a día, que finalmente se resuelven las cosas, se solucionan, o si por algo dejan de existir es porque así Dios lo permite. O sea, como lo del fuego, de que pues el pasto crece y se le echa fuego porque así tenía que ser. Gracias, Lupita. Muy bien. Entonces, en este sentido, vamos ahorita a observar 2 videos. El primer video se llama Busca el reino de Dios. Entonces, sí necesito, por favor, que estén bien atentos. Es decir, ver un video, especialmente de nuestro Señor Jesucristo, es algo grande. No es como ver cualquier novela o una serie de televisión. Entonces, necesito, por favor, que se metan dentro de los personajes. Es decir, hagan de cuenta de que están con Jesús, los apóstoles, qué les dice. Es decir, vivan el texto de una forma profunda. Entonces, este primero se llama Buscar el reino de Dios, donde vamos a ver Jesús cuando le explicaba estas parábolas precisamente a los apóstoles. Como les digo, estos primeros videos los he tomado de los elders, de la aplicación que ellos nos facilitó. Entonces, muchas gracias por sus videos, son muy bonitos, los valoramos mucho. Este curso de formación hemos visto por lo general sus videos y otros elementos que son muy importantes para ustedes. El segundo video que vamos a ver, y por favor tengan su libreta de apuntes, se llama 5 estrategias para administrar bien el tiempo de la hermana Grenda. Escogí este video porque la hermana Grenda hace una hermenéutica, un estudio muy interesante desde el Antiguo Testamento, precisamente del texto del Génesis, de la creación del mundo. Entonces recuerden que ya lo hemos estudiado, que este texto de la creación pertenece a la tradición sacerdotal, es donde se habla un poco más elaborado, más litúrgico, más solemne. Esto fue más que todo después del destierro. Entonces es un texto que corresponde a la tradición sacerdotal, el de la primera creación. Entonces la hermana Grenda
nos habla cómo administrar bien el tiempo, porque el tema de hoy es el profetismo y vamos a ver el tiempo, pero como kairos, como manifestación de Dios. Entonces es algo muy interesante. Entonces recordemos que nosotros somos discípulos de la palabra en el tiempo de Dios. El discípulo es el que crece en el tiempo de Dios, pero aquí unimos el tiempo del cronos, de la historia, pero también el tiempo del cronos, de la manifestación, del amor de Dios para nosotros, especialmente desde el Antiguo Testamento. Entonces yo los invito para que disfrutemos, tomen apuntes especialmente de la hermana Grenda, porque después vamos a ir al compartir. Muy bien, entonces por favor les pido a todos que cierren los micrófonos y estén atentos al video. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe. Diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. No temáis, pequeño rebaño, porque al Padre le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Pues donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. Cinco estrategias para administrar bien el tiempo. Primera, y ese fue el primer día.
con este estribillo, ese fue el primer día, ese fue el segundo día, el tercer día, etc. El libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos del 1 al 31, y el capítulo 2, del 1 al 4, nos va narrando la creación del mundo por días. Lo extraordinario de este relato simbólico de la acción creadora de Dios a través de esta tremenda y productiva semana del Señor, es que nos muestra el Dios de los procesos, el Dios del cada día. Un Dios que no crea todo con un chasquido de los dedos como si fuera un mago, sino que cada día Él tiene su propósito, su meta. Así que tú no pretendas crear tu mundo en un minuto o en un solo chasquido de dedos, sino que mira a largo plazo, planifica y ordena tu vida en etapas, en procesos, metas a corto y a largo plazo. Segunda estrategia. Y Dios miró que era bueno. Este es otro estribillo que se repite constantemente en este hermosísimo relato de la creación del Génesis. Y esta frase es tremenda, porque contemplamos a un Dios que se hace un break, se para, contempla, y por eso dice, Dios, y vio Dios que esto era bueno. Incluso cuando crea al ser humano, agrega el Génesis, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Esto está en el Génesis capítulo 1, versículo 31. Qué bonito es ver a este Dios pararse en medio de su trabajo, mirar lo que está haciendo, valorar lo que está haciendo y gozar con lo que está haciendo y gozar con lo que ha hecho. Al igual tú, párate, busca un tiempo para valorar lo que estás haciendo, para valorar lo que haces o lo que has hecho, para considerar lo bueno y gozarte con ello. Sin ese tiempo de valoración, aunque hagas muchas cosas, no será un día productivo, no será un día significativo para ti y al final terminarás desmotivado. Y dio por concluida su labor. Me encanta esta frase que el relato del Génesis pone en boca de Dios en el capítulo 2, versículo 2. Dice el texto, y Dios dio por concluida su labor. ¡Wow! Dios da por concluida su labor. No se siente indispensable. Dice, ok, hasta aquí mi aporte por hoy. Se acabó por hoy. No es un Dios trabajólico. Sabe poner finales y concluir sus tareas. Poner fin a esa reunión interminable. Poner fin a las actividades del día. Concluir con lo que empezaste. Eso te ayudará a administrar mejor tu tiempo. Aunque se caiga el mundo, doy por concluida mi tarea porque ahora es el tiempo para mi familia. Mi hijo ya es mayor de edad. Doy por concluida mi labor de sostenerlo económicamente porque ahora le toca a él ser autónomo. Hasta aquí mi aporte y mi camino a esa persona. Hay que saber dar por concluida tu labor y retirarte en el tiempo oportuno, como nos enseña Dios en este versículo. Al llegar el séptimo día, descansó. Disfruto mucho imaginando a este Dios que al final de su proyecto descansa, como nos lo dice el versículo 2 de este capítulo 2 del libro del Génesis. Esta inactividad de Dios es verdad que es difícil de comprender, porque la acción de la creación y de la salvación es una acción continua. Pero hay una sabiduría en esta metafórica expresión tan humana de un Dios que descansa, o como lo vemos en el Evangelio, incluso duerme, como Jesús en la barca. Nosotros hemos lamentablemente ido perdiendo la cultura del sano descanso y la hemos querido reemplazar por la cultura de la entretención y no es lo mismo. Hay gente que vuelve, por ejemplo, más agotada de las vacaciones o de la fiesta o el concierto que tuvieron la semana pasada. Porque descansar no es lo mismo que entretenerse. Descansar está etimológicamente asociado al verbo recuperar, por lo que el verdadero descanso implica una actividad que hace que recuperes algo que el trabajo o el día a día haya podido quitarte o disminuirte. Así que dedica tiempo a recuperar la paz, dedica tiempo a recuperar la energía, a recuperar la alegría, recuperar la sabiduría, recuperar el silencio, recuperar el amor que hayas ido perdiendo en el día a día. Tómate pausas de descanso para recuperar la conexión con tu familia, para recuperar la conexión con tus amigos, contigo mismo, con Dios, con la naturaleza, incluso con tus mascotas. Y verás que al volver a la acción,
el tiempo será mucho más efectivo, mucho más productivo después de haber tomado una merecida y sana pausa de descanso. Y por último, este versículo que te dará también otra estrategia para administrar bien tu tiempo, porque la vida es corta y el tiempo es valioso. Dios, dice Génesis, Dios bendijo y santificó el séptimo día. Esto no significa que Dios no bendiga los otros días de la semana, pero el relato del Génesis en el capítulo 2, versículo 3, nos muestra a un Dios que se queda fascinado con ese día. No solo como los otros días, que dice, oh, qué bien está hecho, qué bien lo he hecho, como lo venía diciendo, lo hemos visto los días anteriores, sino que cuando llega este día, el día del descanso, el séptimo día, lo bendice y lo santifica. Fíjense que todas las grandes religiones tienen como un día especial para dedicarlo a Dios. Para los musulmanes, por ejemplo, es el viernes. Para los judíos, el sábado. Y para nosotros los cristianos, el domingo, por ser el día de la resurrección del Señor. Aunque esto obviamente no significa que Dios deba ser recordado y adorado solo un día a la semana, sino que está indicando una sabiduría más profunda. Está indicando la sabiduría de ordenar tu tiempo, de ordenar tus días, para dedicar un día completo, un día especial a Dios y a las cosas que le importan a Dios. Recupera el domingo en tu vida, recupera el domingo en tu familia. Recuerda al Señor en ese día. Participa en la Eucaristía de tu parroquia o en la asamblea cristiana, en tu asamblea cristiana si eres de otra denominación. Recupera el domingo con las cosas que son importantes para Dios, como la familia, la oración, el estudio de la Biblia o la historia de tu propia religión. Recupera este día para pensar en el sentido de la vida, para pensar en Dios, para conectarte con Él, para reconectar con tu camino. Si recuperas el domingo, día de la resurrección, el mismo domingo, te aseguro, terminará recuperándote y resucitándote a ti y a tu familia. La canción que te invito a cantar, y no solo a cantar, sino a orar a continuación, es como si Dios te la cantara en el mismo momento en que te está creando. Así que te invito a sentarte cómodamente y sentir cómo las manos de Dios siguen creando y recreando tu existencia, porque este Dios que te ama siempre, siempre Muy bien. Son videos que nos dejan un mensaje muy importante a cada uno de nosotros. Entonces, por favor, cada uno va a escribir en el chat o en el WhatsApp, donde le quede fácil, qué mensaje les dejó estos videos, así como a nivel general. Y quiero preguntarle a Elder Moses, dime, ¿qué mensaje te dejó estos videos? Te escuchamos. En la canción me gusta que sin Dios no somos nada, porque Él es, no sé la palabra, pero the potter, alfarero, sí, gracias. Él es el alfarero de nosotros, somos barro. Pero sí, me gusta que Dios es el jefe y sin Dios no somos nada. Gracias, Moses. Canon, ¿qué mensaje te dejó a ti el primer video sobre Jesucristo? Bueno, siempre me gusta ver los videos de la vida de Jesucristo porque al leer en la Biblia podemos aprender de verdad, pero es mejor cuando podemos ver Jesucristo enseñando a las personas y me gustó lo que dijo porque fue casi lo que leímos antes en la Biblia, pero me gusta que Él nos enseñó que no debemos preocuparnos por nada, porque siempre cuando tenemos fe y tenemos confianza en Él, podemos estar tan listos para todas las cosas. Gracias, Elder. Canon. Muy bien. Y quiero escuchar a Juan Manzano. Dinos qué mensaje te dejó los videos. Te escuchamos.
Realmente siempre es muy grato eh, poder ver las enseñanzas de Jesús, escucharlas y meditar un poco. Y el mensaje claro y clave es, en el primer video, confiar plenamente en la providencia del Padre, porque nosotros a veces no tenemos esa confianza 100% establecida. Podemos decirlo muchas veces que sí, que confiamos en Dios, pero a la hora de la hora, hasta Pedro lo negó 3 veces, entonces nos falta mucho para llegar a confiar. Eh, desde lo mismo que decía, de la creación, de que ni las aves se preocupan, ni las flores se ocupan de sus vestiduras y son realmente las más hermosas muestras de la magnificencia de la obra creadora. Entonces, es eso, confiar plenamente en la providencia del Padre. Y en cuanto a las enseñanzas de la hermana Glenda, yo me llevo en síntesis sus 5 consejos de ordenar, valorar, concluir, descansar y dejar siempre un día exclusivo para Dios plenamente, como dice, participar de la Santa Eucaristía, la oración en familia, pero también hacerlo cada día, porque cada día nosotros tenemos estas etapas, cada día tenemos cosas que ordenamos, valorar los buenos frutos que vamos dando, concluir las cosas para poder descansar plenamente y ante todo empezar y culminar un día honrando en todo momento al Padre Dios. Gracias, Juan. Muy bien, quiero leer los comentarios que han escrito, muy significativos de parte de cada uno de ustedes. Por ejemplo, Paula Carva nos dice, hacer tesoros que no se agoten, la importancia de recuperar el domingo. Gracias, María Paula. María Paula Totino nos dice, buscar un tiempo y valorar lo que hago. Sana pausa del descanso. Muy bien. Mónica nos dice, debemos aprovechar mejor nuestro tiempo, dedicarle el tiempo justo para todo y el domingo dedicado a él. Odilia nos dice, no cuidar los bienes materiales, sino cuidar nuestra alma. Muy bien. Es menos en manos recibir el poder del existir. Marta, valorar los días y darle significado. La vida es más que comida y que vestido. Tener fe siempre en Dios. Donde está nuestro tesoro, también está nuestro corazón. Qué bonito profundizar en esa parte. ¿Cómo está nuestro corazón, no? ¿Cuál es el tesoro que aguarda nuestro corazón? Muy bien, Susana nos dice, el mensaje que me deja es que debo buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Una vez se preocupa por muchas cosas, ¿no? Que el trabajo, que las tareas, que él corra para aquí, que él corra para allá, no tiene tiempo de leer la Biblia, no tiene tiempo de oración, pero Jesucristo es claro y nos dice, primero hay que buscar el reino de Dios, primero hay que tenerlo en el corazón. Entonces es muy bueno como la hermana Glenda, a partir del análisis del Génesis, nos lleva como a esa comprensión de lo que está. Muy bien. Cristina nos dice, no desgastarme en atesorar cosas materiales, sino buscar el reino de Dios. Muy bien, don Hernán, que debo dar el tiempo para tener un encuentro con Dios. Y ese día es el domingo para realizar lo que pasó durante la semana. Y en general, muchas ideas muy significativas. Qué bueno poderlos escuchar a cada uno de ustedes. Sé que tienen muchas cosas bonitas para decir, pero esto es solo la introducción, ¿no? A este apasionante tema sobre el profetismo en Israel, ¿no? Y también sobre ese tiempo del Kairos, ese tiempo de la manifestación de Dios. Porque es muy bueno uno comprender por qué se estudia la Biblia, ¿no? Y la Biblia no se estudia como leer una novela, una literatura. La Biblia se estudia para ver el tiempo de Dios en mi vida, que ilumine todo mi ser, todas mis áreas, que ilumine mi mente y mi corazón y que haya una transformación interior, porque no hay nada más poderoso que el estudio de la Sagrada Escritura y ese poder lo tienen ustedes en las manos. Ustedes que se están formando hace 5 meses como discípulos de la palabra y algunos lo aprovechan bien, otros regular, pero ahí está siempre el llamado que nos convoca a estar acá. Muy bien, ahora los voy a invitar y vamos a observar otros videos muy interesantes. El primer video que vamos ahí, tenga por favor listo su libreta. Vamos a ver un video sobre Primera y Segunda de Reyes. Recuerda que estamos con la continuidad del Antiguo Testamento. Entonces ya hemos visto el Pentateuco que se divide en los primeros 5 de la Biblia. Luego vimos a Samuel y ahorita vamos a entrar a Primero y Segundo de Reyes porque vamos a trabajar antes del profetismo la monarquía. ¿Qué significa ser un rey en el pueblo de Israel? Entonces es el primero que vamos a ver. Es muy interesante.
El segundo video que vamos a ver es de la sabiduría del rey Salomón. Acuérdese que es el hombre más sabio de la Biblia. Él le pidió a Dios le dice que le pida lo que quiera y él hace un buen discernimiento y le pide solo sabiduría. Pudo haberle pedido riquezas, armas o muchas otras cosas, pero le pidió sabiduría. Y eso lo hace el hombre más sabio de la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a ver un caso relacionado con él que nos habla, ¿se acuerdan del caso que habían dos mujeres y que uno de ellos, el niño, amaneció muerto? Entonces las dos reclamaban el niño vivo y una decía que esta era mi mamá y la otra que también, y las dos sufriendo. Y él ahí pone en práctica el don de discernimiento porque él tomó una decisión adecuada y descubre quién era la verdadera mamá. Muy bien, pasamos ahí al siguiente video sobre los profetas. ¿Qué significa ser un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Qué significa ser un profeta dentro del pueblo de Israel? Pero eso lo vamos a relacionar con la aplicación ahorita. ¿Qué significa ser un profeta ahorita en el siglo XXI? ¿Qué significa ser un profeta en su familia? ¿Qué significa ser un profeta en su trabajo, en sus amigos, en su parroquia? ¿Qué significa ser un profeta como un misionero mormón? ¿Qué significa llevar ese mensaje de lo que estamos ahí? Entonces vamos a irlo como relacionando. Muy bien, después de ver ese video de los profetas, vamos a ver el profeta Ezequiel. Es muy interesante porque nos va a llevar a un texto bíblico hermoso. Y es el texto que aparece precisamente en Ezequiel, donde Dios le manda al profeta Ezequiel que profetice sobre unos huesos que están secos, que están muertos, que no tienen una vida. Entonces vuelven a recobrar la vida. Ese texto es muy significativo porque si lo relacionamos con nuestro tiempo, muchas personas viven así, muertas en espíritu, viven porque tocan, pero está el poder del Espíritu de Dios. Entonces miremos la importancia que tiene el profeta. Y por último, vamos a observar un video muy interesante que se llama sobre el amor puro. Esto es tomado de una de las conferencias, precisamente de nuestros hermanos mormones, uno de los encargados de los líderes de su iglesia. Él nos habla qué significa el amor puro, es decir, el amor puro es la verdadera señal de ser un verdadero discípulo. Entonces es algo muy interesante este video y cómo ellos también a través de estas conferencias, de estos temas, también nos enriquecen en nuestra vida. Muy bien, muchas cosas para ver, solo disfruten los videos porque son muy interesantes. Les pido por favor mantener los micrófonos cerrados para que no haya ningún fondo incómodo. Mantengan sus micrófonos cerrados y tomen apuntes y disfruten, y porque después vamos a compartir entre todos. ¿Listo? Entonces regálenme en un minuto ya. Los libros de Primera y Segunda de Reyes. Aunque nuestras Biblias son dos libros separados, originalmente fueron escritos como un libro que cuenta una historia unificada, que continúa del libro de Samuel que le antecede. Así que David ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Primero con el gobierno de Salomón y la construcción del templo, y luego, en esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las 3 secciones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia. Y explican cómo Israel se dividió en 2 reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas, y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón. Y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo al Dios de Israel.
Pero las palabras de David parecen un poco huecas, porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos. No es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalle el diseño de este templo. Justo como en el diseño del tabernáculo en la Torá, tenemos mucho oro y joyas, e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas. Y luego, él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante. Incluso instituye el trabajo de esclavos para todos sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos, y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo. Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte. Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal. Así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo.
Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida, y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes. Doc. Ezequiel, Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requeriría que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios.
En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, estos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio en una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy.
madre. Ella no era miembro de la iglesia. Un día, hace muchos años, visité a mi madre que luchaba contra el cáncer. Yo sabía que iba a morir, pero me preocupara que estuviera sufriendo. No dije nada, pero ella, que me conocía bien, dijo: «Veo que estás preocupado». Luego, para mi sorpresa, me preguntó con voz débil: ¿puedes enseñarme a orar? Deseo orar por ti. Sé que tú comienzas diciendo: «Querido Padre Celestial», pero ¿qué debo decir después? Cuando me arrodillé y ella oró por mí, sentí un amor que nunca había sentido antes. Era un amor sencillo, real y puro. Aunque no sabía acerca del plan de salvación, ella tenía en el corazón su plan personal de amor, el plan de amor de una madre por su hijo. Sentía mucho dolor y le costó sacar fuerzas para orar. Apenas podía oír su voz, pero ciertamente sentí su amor. Recuerdo que pensé: ¿cómo puede alguien con un dolor tan grande orar por otra persona? Ella es la que necesita ayuda. La respuesta llegó a mi mente con claridad: amor puro. Ella me amaba tanto que se olvidó de sí misma. En su hora más crítica, ella me amó más que a sí misma. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, ¿no es eso lo que hizo el Señor? Por supuesto, es una expectativa eterna y mucho más amplia. En medio de su dolor más extremo en el jardín, Él era el que necesitaba ayuda mientras sufría, de una forma que ni siquiera podemos imaginar ni comprender. Pero al final, Él se olvidó de sí mismo y oró por nosotros hasta que pagó el precio completo. ¿Cómo pudo hacerlo? Gracias a su amor puro por el Padre, que lo envió y por nosotros. Él amaba al Padre y nos amaba a nosotros más que a sí mismo. Pagó por algo que Él no había hecho. Pagó por pecados que Él no había cometido. ¿Por qué? Por amor puro. Habiendo pagado el precio completo, Él podía ofrecernos las bendiciones de aquello por lo que Él pagó si nos arrepentíamos. ¿Por qué lo ofreció? Por amor puro. El amor puro es la verdadera manifestación de todo verdadero discípulo de Jesucristo. El presidente Thomas S. Monson dijo: ruego que empecemos hoy, este mismo día, a expresar amor a todos los hijos de Dios, ya sean nuestros familiares, nuestros amigos, personas que sean solo conocidas o totalmente extrañas. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de amor. El mayor mandamiento trata del amor. Para mí, todo es cuestión de amor. Al enseñar a nuestro hijo o hijos el plan de salvación, su amor por el Padre Celestial y por el Salvador aumentaba al darse cuenta de que era un plan de amor. El Evangelio de Jesucristo se centra en el amor del Padre y del Salvador, en nuestro amor por ellos y en el de los unos por los otros. El elder Jeffrey R. Holland dijo: el primer gran mandamiento de toda eternidad es amar a Dios con nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Ese es el primer gran mandamiento. Pero la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Ese amor es la piedra fundamental de la eternidad y debe ser la piedra fundamental de nuestra vida. Al ser la piedra fundamental, el amor puro es un requisito para todo verdadero discípulo de Cristo. El profeta Mormón enseñó: por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de ese amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Ciertamente, el amor
Es la verdadera señal de todo discípulo real de Jesucristo. Que nuestro corazón se llene del amor puro de Cristo, la verdadera señal de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Damos la bienvenida a otros elders que se nos unieron. Joshua y Gray, bienvenidos a este encuentro con estos laicos que se están formando acá. Joshua, ¿quiere presentarse un poco? Can you introduce yourself, please? Sí, claro. Yo soy Josué, Elder Betcher. Yo soy misionero aquí, pues muy cercano a hermano Hugo. Él es mi amigo aquí. Y pues he sido misionero por 2 años y vivo en un estado que se llama Idaho. Está muy bonito para allá. Nunca he visitado Colombia, pero fui misionero en la República Dominicana por 9 meses. Entonces me encanta la cultura y las personas y la gente. Son mi familia y ya. Thank you, Gray. Can you introduce yourself, please? Sí, entonces me llamo Al o Elder Gray y soy de Utah, un estado más oeste, y estaba un misionero por casi 1 año y solamente aquí en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos. Pero ya, me encanta ver la palabra y estoy muy agradecido por esta oportunidad de ser un misionero. Y también yo conozco Hugo por como 2 meses ahora. Yeah. Gracias, Elders. Muy bien, hemos visto unos interesantes videos con mucho contenido. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando hablaban de hallar el significado cósmico, no precisamente del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ahorita, por favor, van a anotar en el chat o van a mandar por el WhatsApp, escojan el video que más les llamó la atención y qué mensaje les dejó. Tienen, por favor, para eso 1 minuto. Comienza a correr el tiempo. Entonces, escriban, por favor. De todos los videos, muy interesante el último, precisamente de las conferencias que están, precisamente es sobre el amor. Entonces, creo que Joshua alcanzó a escuchar el video, ¿no? El último. Dime qué mensaje te dejó ese video. Para ti como también misionero, como discípulo de Jesucristo. Te escuchamos, Joshua. Perfecto, pues creo que para ser discípulo de Jesucristo es algo que es algo difícil a veces, ¿verdad? No es algo fácil. Para ser cristiano no es fácil, pero sabemos que hay muchas bendiciones que vienen cuando ayudamos a los demás para venir a Cristo y pues como discípulos de Jesucristo enseñamos, vivimos el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y hay mucho gozo y felicidad que viene de eso. Una escritora que me gusta mucho que yo mostré a hermano Hugo, que está en el libro de Mormón. Y un profeta está hablando aquí. Y este escritor dice en Tercer Nefi, dice, he aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida siempre eterna. Y creo que hay mucho poder ahí, que todos somos discípulos, todos somos llamados. A veces es difícil para
servir a Dios para ser discípulos de Cristo. Pero Él nos ha llamado para hacer este gran obra aquí, para testificar de Él. Y amamos a Él porque Él es nuestro Salvador y Redentor. Y testifico de eso en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Joshua. Es muy significativo ver cómo todos nos unimos para extender el mensaje de Dios. Y es donde todos tenemos que ser como hermanos, ¿no? Aunque existen diferentes religiones, la católica o el hinduismo, el budismo, o los testigos de Jehová, o los mormones, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de los últimos días, todos nos unimos a predicar el evangelio. Y personalmente es muy bonito y les agradezco mucho a Elders su colaboración en cuanto a la explicación de la Biblia, lo que me han enseñado, y los videos ya vimos unos muy bonitos, y ese último tan bonito que habló uno precisamente de su iglesia, de ese amor, el verdadero amor que debe caracterizar el verdadero discípulo. Dentro de las conferencias, ellos también tienen muchas conferencias de muchos temas en las conferencias anual, donde hablan sus líderes de las iglesias y dejan mensajes muy bonitos. Entonces es toda una riqueza. Muy bien. Entonces miremos a ver qué han escrito acá con base a esto. Pero bueno, quiero escuchar a quien muestre María Paula Carua. Dime de todos los videos, ¿cuál te gustó y qué mensaje te dejó? Te escuchamos. Buenas noches con todos y con todas. Todos están los videos exquisitos. El que me llamó la atención un poquito más, bueno, los dos últimos, de la fuerza del Espíritu Santo, cómo sopla dentro de esos huesos secos. Y lo que le dice, ¿no? Que dije esto y lo hice, o sea que está pendiente, es un presente, no de un pasado, sino de una parte viva, ¿no? Y obviamente terminar con el amor puro. El amor puro para uno es lo más grande, que siento que no necesitamos tener, bueno, muchas cosas para poder expresarlo, sino más bien vivirlo y que eso se trascienda hasta por los poros, puede ser. Eso. Gracias, María Paula. Exacto, porque si ustedes están reunidos acá junto conmigo dentro de esta formación, es porque hay un deseo de amar a Jesucristo. Pero recordemos que para amar a Jesucristo primero nos tenemos que amar a nosotros mismos. Y es muy importante limpiar nuestra alma, por eso el significado profundo del arrepentimiento, de volver a Dios, pero la clave está en el amor. Uno hace todo por amor. Entonces eso es lo bonito y eso es lo que significa ser un verdadero discípulo de la palabra. Muy bien, qué bueno poderlos escuchar a todos. Yo sé que tienen muchas ideas, muy bonito lo que han escrito en el chat, muy significativo. Y entonces ahorita vamos a compartir. Entonces les propongo para la siguiente actividad, vamos a dividirnos en 11 salas. Entonces anoten por favor que van a compartir. Primero, ¿qué significa ser un profeta como un verdadero discípulo de Jesucristo? Repito, ¿qué significa ser un profeta como un verdadero discípulo de Jesucristo? Segundo, ¿cómo yo puedo ser un profeta en mi familia? Bueno, los que viven con su familia, o con los misioneros, o en mi parroquia, o en mi grupo apostólico. ¿Cómo yo puedo ser un verdadero profeta? ¿Listo? Entonces van a compartir, por favor. Tienen 10 minutos. Voy a poner, son 22, 11 y 11. Cada uno habla 5 minutos, 5 minutos. Y pueden también compartir lo que quieran de los videos. Apoyarse en los videos ya de los reyes, de los profetas o de Ezequiel. Muchas cosas interesantes que están ahí. Entonces regálenme un minuto. Yo abro las habitaciones y comiencen a compartir. Si les toca conocerles, pregúntale. Los celdes son personas muy estudiosas y hablan muy bonito de la palabra de Dios. Acepten por favor la invitación. Muy bien.
Yo sé que los compartires fueron muy interesantes, de verdad, muy enriquecedores, pero la cuestión es por eso se les va a ustedes dar el material, para que los vuelvan a mirar, porque cada uno vale una profundidad. Sabes que estamos con el tiempo, pero muy interesante todo. Quiero saludar, también invité a mi sobrina Sofía. Sofía, ella es la que nos colabora pues, cogiendo los videos y descargando los videos. Ella es la que nos ayuda a todo este proceso. Sofía, ¿te puedes presentar, por favor? Buenas noches. Es que no me pude conectar desde el principio porque acabé de llegar a mi casa, pero acá estoy con ustedes. Muy bien, Sofi, dinos para ti qué significa ser profeta como joven. Es decir, ahorita que los jóvenes viven en esta parte superficial y ser profeta es ese llamado de Dios, dinos qué significa para ti ser profeta y cómo te ha servido tú que nos colaboras con los videos, cuando los buscas, cuando ves los videos, qué mensaje te deja a nivel espiritual. Te escuchamos, Sofi. Bueno, pues creo que ser misionero como joven es más que todo ayudar a, a los demás. Creo que es algo muy importante, es lo más importante para un misionero como joven. Y lo otro es que, no sé, ser fiel a Dios y leer mucho, mucho la Biblia. Y ya, creo que ya estar muy bien espiritualmente. Muy bien, Sofi, eso es lo importante, llenarnos del amor de Dios. Bueno, le agradecemos a los elders que ya se tienen que retirar porque tienen otros compromisos. Muy bien, entonces vamos a pasar un poco a los juegos. Odilia, entonces, por favor, vamos a comenzar. ¿Tenemos listas las Biblias, por favor? Odilia, lees la primera pregunta y ya comenzamos con el tiempo. Tienen 30 segundos para buscar y escribir en el chat. Escuchamos, Odilia. Bueno, la primera cita es Éxodo, capítulo 15, versículo 22. La pregunta es, ¿cuántos días anduvieron por el desierto los israelitas? ¿Vuelves a dar la cita, por favor? 3 días. Sí, Éxodo 15, 22. 3 días. Creo que contestó primero Mónica Ramírez. Muy bien, Mónica, felicitaciones, un punto. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Primero, léanos la pregunta y luego la cita bíblica. Te escuchamos, Odilia. Ok, sí, está bien. Bueno, la pregunta es, ¿qué sintió Jesús? Esa la vamos a encontrar en Mateo 26, versos 36-37. ¿Qué dijo? ¿Puedes repetir la pregunta? Sintió tristeza y angustia. Sí, sí es correcto. Muy bien, pero recordemos que deben de escribir en el chat. No se vale decirla en voz alta. Escribió pero bueno. María Paula. Muy bien, María Paula. Odilia, te escuchamos con la tercera pregunta. Sí, la tercera pregunta es, ¿qué se repartieron los soldados? Esta la vamos a encontrar en Lucas 23-34. Sí es correcto. Contestó Patti. Las tropas de Jesús. Perfecto. Cuarta pregunta, Odilia. La cuarta pregunta es, ¿qué le invitaron a Jesús? Esta la vamos a encontrar en Juan 12:2. A una cena. A una cena.
Escribió primero Patti Aldana, no sé quién haya contestado por voz, pero quien escribió primero fue Patti Aldana. Muy bien, Patti, un punto. La quinta pregunta. Es que debes escribir. Muy bien. Odilia, siguiente pregunta. Ay, se lo desapareció Odilia. De pronto el sistema la sacó. Ah, no, ahí está. Tienes el micrófono apagado, Odilia. Tienes que prender el micrófono. Ok. La quinta pregunta. ¿Qué prefería Susana antes de hacer tal cosa? Esta la vamos a encontrar en Daniel 13:22. ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? Sí. ¿Qué prefería Susana antes de hacer tal cosa? La angustia. La muerte. No. Sí, pero bueno, sí, no sé quién esté contestando. Ajá, Leo. Sí, es correcto, la muerte. Muy bien, un punto, Leo. Siguiente pregunta. Sí. La última pregunta. ¿Con qué se glorifica al Señor? Esto lo vamos a encontrar en Sirácides 35:7. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sirácides 37. ¿Con qué se glorifica al Señor? Cita. Sí, contestó bien Susana, con un corazón generoso. Muy bien, gracias Odilia. Bueno, como varios tuvieron un punto, pues entonces vamos a dejar que Lupita, que era la encargada de hacer y cuando pues no asistió. Entonces Lupita, tú te encargas de las preguntas, son 6, las hace bien elaboradas y me las manda a mí primero para revisarlas y lista para el siguiente. Muy bien, alisten por favor su chat y su WhatsApp porque ahorita vamos a adivinar los nombres. Que es muy interesante, ¿se acuerda la vez pasada que lo hicimos? Entonces, estén bien atentos y vamos a adivinar los nombres.
Muy bien. Entonces, bueno, aquí es que no alcanzo a ver quiénes eran, pero bueno, ustedes se pueden dar cuenta. El primero que apareció en el chat son los ganadores, pero si fueron muy rápidos, los felicito. Es que del Nuevo Testamento es como más fácil que del Antiguo Testamento, si se pudieron dar cuenta, pero muy bien, los felicito. Es la finalidad de jugar con la Biblia, de pasar un momento alegre, es muy importante para nosotros. Muy bien, entonces, por favor, yo creo que sí me voy a gastar como unos 10 minutos más porque vamos a la explicación del tema. Entonces, por favor, porque es muy importante sobre el profetismo. Alisten sus cuadernos, por favor. ¿Listo? Entonces, muy bien. El tema de hoy que nos convoca, como les decía un poco, es sobre el periodo del reino del norte y del sur. Vamos a ver esa parte y del profetismo. Primero, todo comienza como lo vimos ante la muerte del rey Salomón, ¿no? Él murió en el año 933. Entonces, ahí con la muerte del rey Salomón, acuérdese que el problema se casó con muchas mujeres, comenzó la idolatría, a adorar otros dioses, se alejó mucho de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se dividió su reino en dos. Entonces, al sur, Judá con la capital en Jerusalén, y en el norte el reino de Israel con la capital de Samaria. Judá permaneció fiel a la dinastía de David, mientras que el norte rompe con la dinastía y el reino tiene la misma importancia religiosa. Entonces les pido por favor que apaguen los micrófonos porque ya se escucha un sonido del fondo. Alguien tiene el micrófono abierto o prendido, entonces apágalo por favor. Muy bien, vamos al reino del norte. El reino del norte primero se da entre 935 y 721. Entonces vamos a ver a nivel religioso qué pasa. Primero está en contacto con los cananeos, cuya religión resultó ser atractiva, porque estaba centrada en la agricultura y en las divinidades de la fecundidad de la tierra, los rebaños y los seres humanos. Entonces Israel sufre la tentación de adorar a los dioses cananeos, pero al mismo tiempo adora a Dios. Entonces era una mezcla. Adoraban por un lado los dioses cananeos, miremos los que estaban ahí, ¿no? Y por otro lado a Dios. Y obviamente Dios no iba a estar de acuerdo con eso. Y vemos en la figura cómo adoraban los dioses, ¿no? O sacrificaban también niños y vemos el profeta arriba de la imagen. El rey, para impedir que se trasladara el pueblo de Jerusalén, Jeroboam levantó 2 toros en las extremidades de su reino, en Dan y en Betel, como 2 dioses en forma de toro, ¿no? Eso está en Primera de Reyes. Este gesto llevó a un peligro, la idolatría, porque los becerros eran símbolos del dios de Baal. Entonces ya sabemos qué significa este dios de Baal como un dios pagano.
En cuanto al reino del sur, más o menos 933 al 587. Entonces, primero, en el año 605 se obtiene la victoria, ¿no? De este rey Nabucodonosor contra Egipto y se abre el camino a Palestina. Este rey hizo sufrir mucho al pueblo de Israel. En el 597, pues se toma Jerusalén, se deporta al rey y a otra parte de sus habitantes, entre ellos el sacerdote y profeta Ezequiel, que fue el que vimos el video de la resurrección de los huesos. Entonces Nabucodonosor instaló un nuevo rey para cuando se marchó y se alió con el rey de Egipto. Entonces cuando volvió Nabucodonosor, descubrió la alianza entre los pueblos, se apoderó de la ciudad el 9 de julio del 587 y destruye e incendia el templo. Entonces él fue el causante del templo de Jerusalén, acuérdese, él es el que construyó Salomón, que era hermoso el templo, él se encarga de destruirlo. Y del arca de la alianza, deporta al pueblo restante a Babilonia. Así termina el reino de Judá. Acuérdese que después del destierro de Babilonia se escribe la tradición sacerdotal. Muy bien. Es precisamente para aumentar la fe de los israelitas, porque estaban, imagínense, sin su tierra, sin su templo, sin su identidad, estaban muy confundidos. Y ahorita sí entremos a los profetas, ¿no? Entonces, primero, aquí vemos algunos profetas de Israel, vemos su acción ante los reyes, es muy interesante, ya vimos también el video. Entonces, primero, no se trata de unos hombres que anuncian solamente el futuro, eso no es la finalidad, sino que hablan en nombre de Dios. Alguien que ha sido introducido en el proyecto de Dios. La palabra profeta en hebreo significa Naví, que se ha traducido como el evangelio, el que anuncia, pero en griego quiere significar el que predice. En el sentido bíblico es el que habla en lugar de otro, concretamente en lugar de Dios, porque el siguiente tiene una doble finalidad. Primero, de anunciar la buena noticia de Dios y la otra es de denunciar. ¿Qué denuncia? Las injusticias, el sufrimiento, todo lo que va contra Dios. Por este motivo debe recordar las promesas entre Dios y su pueblo, enderezar y corregir. Muy bien, aquí vemos los profetas de Israel, ¿no? Los profetas en tiempos de la monarquía, precisamente de estos grandes reyes, aparecen porque los reyes y el pueblo se han empezado a olvidar de Dios, porque solo le interesan las guerras, los bienes materiales, la diversión. Más aún cuando aparece la injusticia social, se oprimen a los pobres, se comienzan los impuestos y todo eso. Por eso ahorita entendemos por qué Samuel no quería que hubiese un rey, porque un rey esclaviza, pone normas y viven como eso, como un rey con beneficios mientras el pueblo sufre. Entonces los profetas significan la presencia de Dios en el pueblo, evitando que cayeran en la idolatría, e intervienen ante los reyes para exigir la fidelidad, la alianza. En muchos casos fracasaron en dicha tarea y fueron objetos de persecución. Acuérdense en todo lo que sufrieron los profetas, no crean que fue fácil y que ya lo recibían. Los rasgos esenciales del profeta en términos generales son los siguientes. Primero, es un hombre inspirado. ¿Qué significa eso? Es Dios mismo el que le comunica personalmente la palabra y él no puede negarse a proclamar, o sea, tiene la palabra de anunciarla. Y él tiene que cumplir con la misión de Dios. Segundo, es un hombre público. ¿Qué significa? Debe transmitir la palabra de Dios al pueblo. Su sitio de misión es la calle, la plaza pública, en especial donde nace el problema. Entonces ahí está, con el pueblo. Entonces es bonito cómo ese profeta surge y está con el pueblo. Tercero, es un hombre amenazado. Es la amenaza del fracaso apostólico, de gastarse en una actitud que no encuentra oyentes. Se enfrenta a situaciones duras, incluso llega hasta la persecución, la cárcel y la propia muerte. Muchos profetas fueron asesinados por esos reyes porque no les convenía. Y último, es un carisma. ¿Qué significa esto? La profecía rompe con todas las barreras, como la del sexo, ¿no? Porque existen profetisas, mujeres también profetizan. Esto lo vemos en Jueces, capítulo 4 y en Segunda de Reyes 22. La cultura, porque no hace falta estudios profesionales para transmitir la palabra de Dios. Entonces uno cree, ay no, un profeta era un hombre muy estudioso de la palabra de Dios. No, eran hombres sencillos, eran hombres con un corazón bueno y muchos de ellos era eso, era su intimidad con Dios. Entonces, qué bonito que aprendamos de esto de los profetas. Uno no tiene que ser un conocedor de la Biblia o aprenderse todo para poder anunciar la palabra de Dios, no, con un corazón sencillo. Muy bien, luego las clases sociales, todos están llamados por Dios desde su condición social. Habían de estratos sociales muy pobres, clase media y alta. Las barreras religiosas, porque no es preciso ser sacerdote para ser profeta. La edad, Dios encomienda esta labor de llevar su palabra a los jóvenes como a los adultos. Muy bien, su realidad social concreta. El discípulo hace la experiencia del encuentro con Jesucristo vivo, madura su vocación. Madura su vocación.
cristiana, descubre la riqueza y la gracia de ser misionero y anuncia la palabra con alegría como hijo obediente al Padre. Queremos escuchar a Jesús. Con la alegría de la fe somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo. En él la buena nueva, la dignidad humana, la vida de la familia, el trabajo, la ciencia, la solidaridad con la creación. Entonces vemos ahí la actitud del profeta, ¿no? Que mira la realidad. Puede ser un desierto, puede ser un desierto, una ciudad con gente o sin gente, pero siempre tiene los ojos puestos en Dios. Es muy bonita esta imagen. Y aquí vemos una jerarquía de los profetas, así a nivel general. Entonces vemos las fechas en la primera columna, cuando surgen los profetismos. Vemos luego en la segunda columna los reinos del norte, especialmente estos reyes que están ahí. Luego vemos el profeta. Luego vemos la fecha del reino del sur en Judá y el profeta. Entonces acá, ¿qué podemos ver? Estos reinos del norte, por ejemplo, recordemos que lo explicaron Jeroboam, Nabab, Basá, Alá, otros que están ahí. ¿Y qué profetas surgieron acá? Surgió Jehú, Ahías de Silo, Elías, que es muy importante, y Eliseo, y Amós, y Oseas. Aquí estamos en el reino del norte, y en el reino del sur encontramos a reyes como Roboam, Abías, Asá, Josafat, Coraán, y todos los que están ahí, Azarías. ¿Y qué profetas surgen acá en el reino del sur de Judá? Vemos a Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Jeremías, Abacú, Abdías y Ezequiel. Esto es como todo lo que ustedes van a encontrar en su materia para que lo profundizan. Vemos los reyes y los profetas que estaban ahí. Muy bien. Con la anterior gráfica podemos comprender que los reyes pertenecieron tanto a los reinados del norte como del sur. En ambos hubo profetas en los dos reinos. Conjuntamente el profeta que se le encontraba en ese momento como portador de Dios, que interpela e invita a los reyes a volver los ojos a Dios y ser fieles a su alianza. Al final se percibe que cada uno de los reyes no hizo lo que agradaba a Dios y desviaron su camino. Por esta razón cayeron en las manos de los enemigos y fueron exiliados a Babilonia. Bien, ahí estábamos ese exilio, ¿no? Ese exilio a Babilonia, ¿cómo fue? Entonces, finalmente se van recopilando las tradiciones, ¿no? Las cuales se leerán miles de veces. Los sacerdotes se encargan a su vez de recoger esas colecciones legales escritas en Jerusalén. Esto es más que todo al finales del reino. Esto que considera la ley de la santidad, Levítico 17. Luego, aceptados por los retoques, se convertirán en el libro de Levítico. Acuérdese, todo esto se recoge y está en el libro de Levítico. ¿Para qué? Para sostener la fe y la esperanza, los sacerdotes conducen al pueblo a sus orígenes, cuya lectura será conocida como la historia sacerdotal, lo que yo les contaba, que hace parte de la constitución del Pentateuco. El desastre sufrido, el contacto con el pueblo babilónico y luego con Persia, llevará a los sabios de Israel a profundizar en la condición humana, eso es muy lindo, que desembocará en la obra admirable de Job. Por eso todo esto va relacionado con el Job, el que sufre, el que se le mueren los hijos, se le muere todo lo que está ahí, pero no se puede tocar él, pero él fue fiel a Dios. Muy bien, después van a encontrar un ensayo que se llama Los laicos discípulos misioneros de Cristo, llamados por Dios para ser profetas en el siglo XXI, ¿no? Entonces ahí van a encontrar, y aquí comienzo con una cita de los hebreos que es muy bonita. Después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos antiguamente a nuestros mayores por medio de los profetas, en estos días nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero que miremos las 3 características que debe tener un profeta, porque eso es lo que ustedes tienen que practicar como discípulos misioneros. Ya saben que el centro es el amor puro, como nos explicó esta persona, este líder religioso, es el amor puro. Pero entonces, si ustedes quieren ser verdaderos discípulos de la palabra, tienen que tener estas 4 características del profeta. Entonces necesito por favor que la graben, porque también hay una tarea que tienen que hacer sobre estos puntos, sobre una situación de injusticia que vean en su familia, algo que no está bien, ustedes tienen que aplicar esto, entonces entiéndanlo bien. Entonces, ¿cuál es lo primero? Anunciar. Entonces, el discípulo misionero como profeta debe predicar la comunión de Dios con la humanidad en la persona de Jesús, que es el rostro de Dios, el rostro divino. Este trabajo supone abrir horizontes en el tiempo y en el espacio. Entonces, primero anunciar. ¿Qué anuncia? La palabra de Dios, el mensaje de Dios, un mensaje de amor, de vida a todos. Segundo, denuncia. Además de denunciar, debe denunciar las injusticias que han sido por producto del pecado, tanto personal y social. Es desde la experiencia de Dios que se pueden indicar con claridad las mezquindades del corazón humano y de las personas, de las estructuras de pecado que afectan a la sociedad, especialmente a los pobres. Entonces, ¿qué hace el profeta? Denuncia lo que está mal, al que le gusta, al que no le guste, lo dice. Eso está mal y no se debe hacer, lo tiene que denunciar, porque no cumple con los mandatos de Dios o con lo que nos pide Dios. Luego, ¿qué hace el profeta? Es muy bonito esto, discernir. ¿Qué es discernir? Este llamado a discernir los signos de los tiempos, y debe vivir el discípulo desde la mística con los ojos abiertos. Es bonito vivir la mística con los ojos abiertos y los oídos atentos.
¿Para qué? Para contemplar la realidad y escuchar la voz del Señor que nos habla por medio de su palabra y de los acontecimientos cotidianos de la humanidad y de la manera especial de los que nos rodean. Es decir, se trata de descubrir a Dios y llevarlo a la acción, porque una fe sin obras es muerta. Si yo creo en Dios, tengo que ponerlo en práctica, que en definitiva significa poner en práctica la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo, actuante en la historia de la salvación. Entonces, el cuarto es discernir. Y cuarto, acompañar. En los momentos de desaliento y de esperanza, en la cercanía con los pobres se aprecia su valor profundo, su anhelo y modo de vivir la fe. La acción por los pobres debe conducir a amarlos profundamente como lo hizo el mismo Jesucristo. Con razón se pide acompañarlos, dedicarles tiempo, prestarles atención, escucharlos, dirigirlos en momentos difíciles, pero sobre todo transformar la situación actual. Es necesario seguir lo que propuso Jesús en su modo de actuar y con sus palabras. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Entonces, miremos lo bonito, acompañar. Entonces, tiene que anunciar la palabra de Dios, denunciar lo malo que vea, discernir, cómo iluminar esa situación a través de la Biblia de Dios y acompañar los procesos, escuchar a la gente, estar con ellos, orar con ellos. Es muy bonito estas 4 características del profeta. Bien, y para conclusión, entonces el discípulo de la palabra como profeta debe fundamentar en su vida los 4 pilares que caracterizan la vida laical discipular misionera, que son la alegría, la sencillez, la cercanía y la humildad. Con miras a impregnar a la sociedad actual del auténtico rostro de Cristo, que sigue presente en la iglesia y se ve reflejando en todos aquellos que sufren y son excluidos. Entonces, si quieren ser profetas como verdaderos discípulos de la palabra, tienen que ser alegres, pero una alegría espiritual, tienen que ser sencillos, cercanos con la gente y humilde. Y la clave es el amor puro. Entonces, recuerden, por favor, el amor puro es la clave de que es un verdadero discípulo. Muy bien, concreto y al grano. Pero es muy interesante, no se preocupen que ustedes en el material van a profundizar todos estos elementos porque vale la pena. Es muy bonito lo de los profetas, lo que hicieron, todo esto lo van a encontrar ahí en el material que van a trabajar. Entonces es algo interesante y apasionante. Muy bien, entonces ahorita por favor, entonces, ¿qué se llevan hoy de todo este tema? Van a escribir en el chat, van a escribir en el WhatsApp, ¿qué se llevan hoy? ¿Qué se llevan hoy de esta formación bíblica? Entonces, María Paula Totino, te escuchamos. ¿Qué se llevas hoy de todo esto? Bueno, interesante los videos. Me llamó la atención mucho la sabiduría de Salomón, ¿no? Como para poder saber quién era la verdadera madre, pero igual todos los videos, es difícil elegir uno. Y con respecto a los profetas, que fue difícil para ellos en su tiempo y también es difícil hoy para nosotros, con todo lo que nos entretiene a nuestro alrededor. Pero debemos anunciar y denunciar. Y cuando hablamos de ese amor puro también, un amor sencillo, desinteresado, humilde, que se hace cercano. Gracias, María Paula. Muy bonito su compartir. Muy bien, Leo, dinos qué te llevas hoy de este tema. Pues que ser profeta, lo primero es el dar amor a nuestros hermanos, como Dios nos los manifiesta, como Dios nos enseña. Y me llevo que es mucho trabajo y que el día al día hay que dar ese testimonio, esa forma de vivir para que crean en nosotros y sobre todo ser esos discípulos de Cristo y que ayudemos a nuestras familias para que sigan, como nosotros seguimos a Jesús, algún día ellos también sigan a Jesús y sean servidores de Él. Muy bien, gracias, Leo. Y esta es la finalidad de ser servidores de la palabra. Muy bien, Susana, dinos qué te llevas hoy del encuentro, te escuchamos. Buenas noches, hermano. Pues me llevo muchos conocimientos, yo diría para mí, mucho trabajo. Pues como siempre he compartido, pero al ver los videos muy interesantes, todos muy interesantes, y el que me impactó más es el de
lo que el profeta, Dios como le habla al profeta a Ezequiel, en lo que le dice que profetice a los huesos. Entonces, en verdad, como usted dijo al comienzo, pues puedo estar, puedo caminar, puedo respirar todo, pero espiritualmente estoy como un cadáver. Entonces, ¿cómo esa visión le da Dios al profeta, que le dice después profetiza el espíritu? Cómo esa fuerza del Espíritu de Dios, pues, reconstruye todo lo que está destruido, lo que ya supuestamente ya no sirve. Entonces, con esa fuerza, ese poder que tiene Dios de reconstruirnos, pero si eso se va a realizar si me dejo yo reconstruir eso. Entonces, y como dice, igual Dios siempre nos dice ahora, en lo que he aprendido, es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús viene, igual nos viene a evangelizar, pues nos dice lo que Dios promete, Él cumple. Entonces, pues Él siempre va a cumplir, y desde la creación hasta cuando Él quiera todo. Entonces, eso me llevo que debo dejarme guiar, debo ser esa persona humilde y sencilla, y tener la fe, y como dice, el amor verdadero. Primero el amor propio a mí misma, porque soy la creación de Dios. Y si yo me amo, yo me quiero, pues voy a poder amar y querer a las personas. Y ese amor verdadero es un amor desinteresado, o sea, sin esperar nada a cambio, sino hacerlo. Y el que nos premia, como dijo también en el video, pues busca primero el reino de Dios y lo demás será por añadidura. El que nos va a premiar y el que nos va a bendecir luego de todo lo que hago va a ser Dios. Muy bien, gracias, Susanita. Y por último, ya para concluir, Juan Manuel, acuérdese del otro curso que vimos, que nosotros por el bautismo recibimos 3 vocaciones. Entonces, háblenos de las 3, pero entonces quiero que profundice un poco en la de qué significa como bautizado ser profeta. Entonces, pero así rápidamente, tienes 30 segundos. Hay que ser desde que somos ungidos. Creo que es la parte que es el santo crisma, en la cual nos hace ser rey, profeta y sacerdote. Creo que esa es la parte que nos toca como hijos bautizados, y pues creo que esa es la parte que nos toca. Todos somos, ahorita lo que nos acaba de decir, de los profetas, vamos a anunciar y denunciar. El de sacerdote, pues vamos a guiar a todos los que vamos a evangelizar, y rey, que vamos a servir. No venimos a que nos sirvan, sino que vamos a servir a las personas que tengamos al frente, que tengamos a nuestro lado y que tengamos atrás de nosotros. A eso lo vamos a hacer. Gracias, Juan Manuel. Entonces, como nos decía Juan Manuel, nosotros por el hecho de recibir el bautismo somos profetas, reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que poner en práctica esos 3, como nos lo explicó Juan Manuel, especialmente ser profeta en nuestras familias y en todo como discípulo de la palabra. Muy bien, los felicito a todos, sus comentarios muy bonitos. Después les pediré que lo escriban en el WhatsApp para compartir con los demás. Entonces vamos a la oración final. Por favor, Kitty nos lee otra vez la oración final de la Biblia, y le voy a pedir el favor a doña Marta que nos cierre con la oración final. Entonces, primero la oración de la Biblia. Listo, Kitty, puede comenzarla a leer. Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces firmes en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe, que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra, que ella penetre en nuestro corazón y nos empape de tus sentimientos y tus propuestas, que ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos. Enséñanos a rumiar la palabra, guardándola en el corazón, como lo hacía la Virgen, para llenarnos de ti y vivir conforme a tus enseñanzas. Danos la valentía necesaria para llevar tu palabra al mundo en que vivimos,
y ahí ser testigos fieles de tu voluntad de vida nueva para todos los hombres. Que tu palabra se encarne en todas nuestras actividades, que impregne nuestros trabajos y sea el horizonte de nuestras metas. Padre bueno, que tu palabra nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, solidaridad y entrega por tu reino. Que tu palabra, Señor, haga crecer nuestro compromiso y anime nuestra enseñanza. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señora Marta, te escuchamos con la oración final. Señor, gracias te doy por la enseñanza de hoy, por abrir nuestras mentes para llenar el amor que tú nos das, para que seamos unos verdaderos misioneros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, doña Marta. Muy bien, entonces avisos ya para concluir. Entonces, muy bien, los felicito. Ya la siguiente clase, esta es la 9ª, entramos a las 10, vamos por la mitad de nuestro curso. Ya la próxima clase es la última del Antiguo Testamento, entonces ahí vamos a entrar un poco a lo que pasó después del destierro, como preparación para entrar al Nuevo Testamento. Entonces va a ser muy apasionante cuando entremos al Nuevo Testamento, ya se pueden imaginar. Entonces una clase más y ya llegamos a la mitad de nuestro curso. Muy bien, segundo, para la próxima clase, el próximo martes, vamos a prepararnos para nuestro retiro espiritual. Yo creo que ya nos hace falta como un retiro espiritual del hermano Carlos Mira, que otra vez nos haga aterrizar y nos haga cuestionar como los retiros bonitos que hemos tenido con él. Entonces yo a ustedes, la vez pasada les mandé un material donde se habla del microbioma humano o del decálogo del microbioma humano, donde explicamos las enfermedades espirituales, que nos decía un poco Susana ahí. Entonces yo necesito, por favor, que impriman ese documento, lo lean y todo. Entonces el próximo martes, uno de ustedes, un compañero, nos lo va a explicar para que lo vamos profundizando. ¿Listo? Igual vamos a ver otro libro de la hermana Grenda. Y luego tenemos otra vez la clase conmigo, que es la número 10, y luego ya venimos al retiro espiritual con el hermano Carlos Mira, el diácono de Ecuador, que nos va a colaborar y va a ser sobre este mismo material. Entonces necesito, por favor, que lo estudien, lo lean. Y el texto, yo les dije que leyeran Tobías, ahorita vamos a leer Eclesiástico o Sirásida. No interesa si no han leído todos, no se preocupen lo que han leído, ya pueden dejar los que han leído y comenzar con este. Entonces van a leer, por favor, el texto de Eclesiástico y Sirásida para el próximo encuentro, porque ya este es uno y creo que otro, ya pasamos a los libros del Nuevo Testamento, porque tenemos que avanzar dentro de esta programación. Entonces, de verdad, muy contento de tenerlos acá. Les deseo lo mejor y ya saben, hacer profetas dentro de su familia, hacer verdaderos discípulos. Acuérdense del tiempo. Como lo explicó la hermana Grenda, el tiempo tiene que ser nuestro aliado. Así yo estoy muy ocupado, tengo que sacar tiempo para el Señor, tiempo para leer la Biblia, tiempo para conocernos. Hay algo interesante, yo les conté que estuve en el retiro y me encontré otro bonito libro que se llama Vigil, que se llama Ser Sanado. Bueno, está en inglés, pero este lo vamos a ver después que nuestra compañera Marta nos explique el libro Cuando el cuerpo dice que no, de las enfermedades y esto. Vamos a ver porque acá nos explica cómo sanar las heridas interiores de una forma más. Entonces es otro libro que vamos a incluir dentro de la formación complementaria del curso bíblico, que les va a interesar mucho. Ojalá que lo podamos conseguir en español también para ustedes, porque para ustedes es lo mejor. Gracias por los elders, pues, muy ocupados, pero muy contentos, todos están acá. Gracias, Sofía, por acompañarnos. Espero que nos siga colaborando con los videos, buscando bonitos videos y descargándolos. Y gracias a cada uno de ustedes de corazón por estar con nosotros, por acompañarnos. Entonces, que tengan una linda noche en el Señor y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Dios te bendiga, Hugo. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Dios los bendiga.